Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, su canal de YouTube favorito, podcast para impresionar a tu crush. Recuerden que aquí vas a encontrar muchos datos precisamente para lograr ese objetivo, para verte más interesante. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la mitología azteca. Bueno, no, en realidad mitología mexica, porque este es el dato precisamente para impresionar a su crush. Los aztecas no existieron, no existen los aztecas, ¿sí? Eso fue un invento, ¿verdad? Precisamente de los mexicas para como que ensalzar su origen, ¿sí? Como para decir que ellos venían de un lugar místico, que ellos procedían de un lugar de blancura, un lugar de pureza, ¿no? El mítico Aztlán, y por eso de ahí viene ese mito de que ellos, como eran los habitantes de ese mítico lugar llamado Aztlán, ellos eran los aztecas. Azteca significa gente de Aztlán, pero hoy se sabe más, hoy en día entre los académicos especializados en el tema se discute mucho acerca de si realmente existió este lugar, ¿sí? Entonces, pues realmente es como fue una invención, fue un mito, pues vamos a respetar, digamos, la historia, los nombres reales de estos pueblos, y vamos a llamarlo mitología mexica. Pero bueno, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a hablar de mitología mexica. Bueno, fíjense bien. ¿En qué creían precisamente los pueblos mexicas? Bueno, primero que nada, para los mexicas existía una deidad suprema, digamos un dios, perdón, creador, ¿sí? Llamado Ometeotl. Pero así como en otras culturas se tiene como que el dios que crea a todos los demás dioses, ¿sí? Bueno, aquí en este caso, eh, los mexicas creían que en realidad Ometeotl era una divinidad dual, ¿sí? Que tenía dos esencias, por así decirlo, una masculina y otra femenina. Entonces, en este caso eran Ometicutli y Omecihuatl, ¿sí? Eran estas dos partes o estas dos facciones de Ometeotl. Ellos son, si lo queremos ver así, los padres, porque así concebimos nosotros esto de los dioses, ¿no? Cuando un dios crea a otro, decimos que es su padre, ¿verdad? Porque así lo entendemos. Entonces, pero bueno, vamos a ponerlo así. Tenemos a Ometecutli y Omecihuatl, los dioses creadores. Ellos en un origen dieron, crearon a los cuatro principales dioses de la mitología mexica, ¿sí? A estos los llamaron los cuatro Tezcatlipocas. ¿Sí es? Entonces, como les digo, este dios creador, Ometeotl, ¿sí? En sus dos versiones, Omecihuatl y Ometecutli, ¿sí? Que significan señor de la creación y señora de la creación, respectivamente. Entonces, ellos fueron los encargados de crear a los cuatro Tezcatlipocas. En primer lugar, ¿sí? Crearon al Tezcatlipoca original, digamos, por así decirlo, el primogénito de, de los dioses, ¿sí? Llamado simplemente así Tezcatlipoca, ¿sí? Relacionado sobre todo con el punto cardinal del norte y con el color negro. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos colores o esos atributos que se le da a cada uno de estos Tezcatlipocas, ¿sí? En segundo lugar, también dieron origen al segundo Tezcatlipoca, ¿sí? Nada más que para diferenciarlo del primero, lo bautizaron como el Tezcatlipoca blanco, ¿sí? En este caso también se le llamó Quetzalcoatl, ¿sí? Entonces, y por cierto, tiene una historia bastante interesante con Tezcatlipoca, al ser como que los primogénitos, por así decirlo, el primero y el segundo, hay una rivalidad ahí, hay muchas historias precisamente en la mitología mexica que precisamente los ponen como rivales, pero a la vez como
como amigos, o bueno, de hecho, hermanos, ¿sí? Pero siempre peleando, siempre rivalizando uno con otro, como si fuera, hagan de cuenta, Cristiano Ronaldo con Lionel Messi o Blue Demon contra el Santo, así una rivalidad entre ellos dos. Pero bueno, y tenemos al tercer Tezcatlipoca, ¿sí? En este caso el Tezcatlipoca rojo, ¿sí? Hecatl, que es también, ¿cómo se llama? Asignado al color rojo, como les mencioné, y al punto cardinal este. Y el cuarto Tezcatlipoca, que vendría siendo Tlaloc, relacionado al color azul y al punto cardinal sur. Ahora aquí tenemos los cuatro Tezcatlipocas, que son como que los dioses mayores, ¿sí? Por debajo de estos dioses mayores, de hecho ellos cuatro son los encargados de la creación del mundo, del cielo, del sol, de los seres humanos, etcétera, etcétera. Entonces ellos son los dioses principales. Debajo de ellos hay una infinidad de dioses. Es más, había lo que se conocen como dioses patronos, o sea, cada pueblo tenía su deidad. De hecho, la deidad del pueblo mexica era Huitzilopochtli, era su dios patrono. Ahorita hablamos un poquito de él. Pero sí, cada pueblo tenía su dios patrono, así como en la actualidad tenemos como el santo patrono de cada pueblo o de cada país inclusive, así las culturas prehispánicas también tenían, cada pueblo tenía a su dios patrono, ¿sí? Ahora, ahora hay que mencionar aquí que esto de los cuatro Tezcatlipocas, ¿sí? Hay una otra versión, hay diferentes versiones, ¿sí? En otra versión tenemos a Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, esos nunca cambian en todas las versiones que he encontrado, al menos yo buscando por ahí por internet. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, esos siempre están, esos dos de los cuatro no se mueven. Los que sí cambian son los otros dos, ¿sí? Tenemos por un lado en alguna versión, sobre todo la versión mexica oficial, ahorita les explico un poquito de eso, tenemos el Tezcatlipoca rojo como Jipetotec, ¿sí? En el punto cardinal y a Huitzilopochtli, ¿verdad? Lo ponen también como un Tezcatlipoca, un dios mayor, con el color azul y el punto cardinal sur, ¿sí? De hecho, Huitzilopochtli significa colibrí del sur, o en este caso también colibrí zurdo. Por ahí también he escuchado esta versión, colibrí zurdo o colibrí del sur. Entonces, ¿por qué esta variación o por qué hay varias versiones acerca de cuáles son los dioses mexicas? Bueno, resulta que, pues, primero que nada, los mexicas no son el único pueblo náhuatl, ¿sí? Vamos a dar un poquito de luz en este tema. Los mexicas son uno de los muchos pueblos nahuas que habitaban en el Valle de México o el centro de México, ¿sí? Pero así como estaban los mexicas, así estaban también los tepanecas, los acolúas, las tlatecas, chalcas, olúas, tlahuicas y xochimilcas, y es más, había más, ¿de acuerdo? Pero esos son como que los oficiales que existían en el Valle de México, ¿sí? Entonces, todos estos pueblos compartían costumbres, muchas de ellas compartían mitología y compartían lenguaje, y todos ellos son de habla náhuatl. Entonces, como los mexicas eran un pueblo dentro de todos los demás pueblos nahuas, pues compartían mitología, pero pues obviamente también había diferencias, como que cada pueblo tenía su versión, ¿sí?, de la historia. Entonces, la versión mexica es precisamente la que se impuso. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas fue el pueblo que dominó a los demás, ¿sí?, y extendió precisamente su versión de la historia. Entonces, en su versión de la historia, su dios tutelar, en este caso Huitzilopochtli, que fue el que los guió hasta precisamente la fundación de su ciudad en el centro de México, la actual Ciudad de México,
Este, por eso es que ellos dijeron, no, o sea, Huitzilopochtli, nuestro Dios, debe estar dentro de los más altos. Entonces, en su versión oficial, pues Huitzilopochtli es de los 4 Tezcatlipocas, de los dioses mayores, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiaron esto? Bueno, pues bien fácil. Dijeron, Hecatl es como que el dios del viento y puede ser como una ave, o puede ser también representado como, pues sí, o sea, algo relacionado con Quetzalcóatl. Entonces, como que lo fusionaron, ¿sí? De hecho, en algunas versiones se le llama Ejecatl Quetzalcóatl. O sea, como si fuera la misma versión, o sea, el mismo dios. Entonces, pues lo juntaron. Y eso nos dejaba espacio para otro dios. Entonces, para los mexicas estaba más presente un dios, ¿sí? Llamado Xipetotec o Xipetotec, creo que es Xipetotec, perdónenme. Entonces, pues lo cambiaron, pusieron a Xipetotec como Tezcatlipoca Rojo y dijeron, como que Tlaloc no tenía tanta relevancia en esa época para los mexicas, que sí la había tenido antes. De hecho, Tlaloc era de los dioses más importantes para los pueblos náhuatl. Siglos atrás, los toltecas, precisamente otra cultura previa a los mexicas que habitaba también en el centro de México, sí lo tenían como un dios súper principal, a Tlaloc, ¿sí? Pero los mexicas ya no. Siglos después, ya cuando la cultura mexica era la que estaba impuesta en el centro de México, para ellos era súper importante Huitzilopochtli, así que quitaron a Tlaloc, pusieron a Huitzilopochtli, ¿okay? Pero bueno, al final de cuentas la historia la escriben los ganadores, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que se encuentra, ¿no? Cuando ustedes revisan mitología azteca, ¿verdad? Van a encontrar esto. Los 4 Tezcatlipocas, así como los muestro aquí. Tezcatlipoca, negro, el norte. Quetzalcóatl